¿Qué pasa después? Hoy lo vimos un poco a la mañana. ¿Qué pasa después que sucedió el terremoto, el sismo, ¿no es cierto?, en nuestra vida? Un sismo emocional, un sismo del alma, un sismo espiritual, un sismo familiar, un sismo afectivo. Tal vez la persona con la cual vos dispusiste formar un hogar se enferma, ¿no es cierto? Y vos se te conmueve el alma también porque no podés hacer mucho para poder solucionar temas. También tal vez te casaste con un esposo o con una esposa y estás teniendo dificultades con la familia del novio o de la novia, del esposo o de la esposa, ¿no es cierto? No es lo que vos esperabas. O tal vez cuando vos sos joven y estás tratando de orar al Señor para que el Señor te ponga una compañera, un compañero idóneo al lado tuyo, no lo encontrás y están pasando los años y ves que no llega la respuesta, ¿no es cierto? También no llega. Y es ahí entonces cuando todas estas formas de vida que se nos presentan no solamente son pruebas, sino también sismos que conmueven nuestra vida. Así que es importante ver cada vez que tenemos un problema, ¿qué aprendí de lo vivido? Gracias. ¿Qué aprendí de lo vivido? ¿Qué resultado trae esto que viví, ¿no es cierto? Entonces vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 14, como está aquí proyectado: en el día del bien, ¿qué tenemos que hacer? Gozar del bien. Y en el día de la adversidad, considera, y termina diciendo: Dios hizo tanto lo uno como el otro a fin de que el hombre nada halle después de él, de Dios, ¿no es cierto? Considerar qué es lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que vamos a ver hoy lo que nos propone tal vez Dios, la palabra de Dios también, ¿no es cierto? Que terminemos diciendo, a pesar de todas las cosas que nos sucedan, para mí el vivir es Cristo. A ver, repitan conmigo, por favor, jóvenes. Para mí el vivir es Cristo. Los que realmente lo crean de corazón, ¿no? Lo crean y lo quieran vivir de corazón. Para mí el vivir es Cristo. A ver, repitan conmigo. No muchos lo quieren, me parece, ¿eh? Para mí el vivir es Cristo. Bueno, algunos se animaron. Pero esto se tiene que hacer una realidad en la vida del creyente, porque si no, te puedo asegurar que vas a sufrir mucho y vas a encontrar soluciones en muchas situaciones, pero no en Dios. ¿Por qué? Porque para vos el vivir no va a ser Cristo. Yo te voy a dejar ahí algunos pasajes de Nehemías, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a tratar de ver. No me quiero pasar de los 25 minutos para no ser largo, porque sé que la noche es larga, hay que hacer entrega de premios, está el asado que se nos va a pasar y me van a echar la culpa a mí si se pasa. Así que quería ver con ustedes algo que tiene mucho que ver justamente qué hacer, cómo restaurar cuando algo pasa en nuestra vida, cómo buscamos la restauración, de qué manera buscamos las soluciones. Ahí vamos al libro de Nehemías, entonces, y vamos a ver que Dios no necesita a alguien preparado con un título universitario para poder dar una solución a otro. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque tal vez nosotros, cuando tenemos algún problema muy grave en nuestra vida, lo primero que hacemos, y no está mal ir, vamos al médico o al psicólogo para que solucionen el problema que tenemos. ¿Está mal ir a un médico? No. ¿Está mal ir a un psicólogo? No. Algunos dicen que está mal, otros que está bien, pero yo considero que no, porque Dios dio sabiduría al ser humano, al hombre, justamente para que se prepare y pueda ayudar al ser humano. Lo malo es buscar primero la ayuda en esas personas, ¿no es cierto? No en Dios en primer lugar. Pero tenemos a un Nehemías, nada más y nada menos que a un copero que Dios utiliza para restaurar parte de lo que era la Jerusalén que estaba destruida. No utiliza a un gobernador, no utiliza a un encumbrado, ¿no es cierto?, un arquitecto encumbrado, porque ¿qué hubiese hecho cualquier persona? Nosotros en nuestra casa, ¿qué hubiésemos hecho? Bueno, buscamos el mejor arquitecto y decimos, bueno, que me haga el arquitecto esta arquitecta me haga la casa. No, Dios buscó el corazón dispuesto, y el corazón dispuesto estaba nada más ni nada menos que en un copero, que estaba sufriendo lo que su pueblo sufría. Y es por eso que cuando nosotros buscamos dónde hay un médico, ¿no es cierto?, tenemos que en primer lugar diagnosticar en cómo estamos nosotros. Y Nehemías sabía perfectamente bien que el médico era el médico divino. Estaba entristecido, le habían traído la noticia a él, estando en un reino apartado de Jerusalén, estaba en el reino persa, ¿no es cierto?, en la ciudad de Susa, estaba ahí. Entonces le vienen a decir, mirá, está completamente destruida la ciudad de Jerusalén. Habían pasado muchos años ya, no es que la habían destruido así a 5 días, ni un año, ni 2, ni habían pasado 70 años
de esto. Y es ahí entonces cuando Nehemías se entristece de tal manera. ¿Por qué? Porque todos los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿no es cierto?, posteriormente el imperio medo-persa, lo que nosotros vemos es que ninguno de ellos se enteraba de cómo estaba la ciudad de Jerusalén o la tierra, su tierra natal, y se enteraba muchos años después, y Nehemías fue uno de estos. Y entonces le traen la noticia y le dicen, mirá, vino un terremoto tremendo. Ese terremoto fue una guerra en realidad, ¿no es cierto? Un sismo tremendo, y están completamente destruidos los muros. Habían ido primero, bueno, con Zorobabel, 40 años antes habían ido para tratar de reconstruir el templo, se lo impidieron también cuando comenzaron a reconstruir el templo, así que Jerusalén estaba completamente destruida. Y Jerusalén para los judíos, ¿no es cierto?, es una ciudad clave, ¿no es cierto?, porque allí se adoraba, porque allí estaba el templo de Dios, donde todos los prosélitos judíos de cualquier parte del mundo iban al menos una vez al año a adorar a aquel que lo había dado todo, ¿no es cierto?, aquel Dios, el Adonai, que el pueblo de Israel reconocía, aquel fuerte de Israel. Y entonces estaba muy triste Nehemías y reconocía, ¿no es cierto?, que él tenía que ir a hacer algo, y entonces se encuentra con el rey y dice el capítulo 2, versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le empezó a contar al rey por qué estaba sufriendo. Miren, si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos y con las personas que nos preguntan o se quieren acercar para poder ayudarnos, nunca saldremos del sismo en el cual nos encontramos o que ya pasó, pero eso puede marcar muy gravemente nuestra vida. Por eso es importante que al decir de alguien, cuando vos necesites algo, puedas buscar a alguien que te pueda ayudar, cuando esa persona sinceramente te quiera ayudar. Ahora el rey le da permiso a Nehemías a que vuelva a Jerusalén, y Nehemías agarra muchos hombres, muchas familias, y vuelven justamente a Jerusalén bajo condiciones dadas justamente por el rey, y llevaba, dado justamente por la orden del rey, oro, plata, madera, y que todo lo que ellos hicieran pudieran también reconstruir o terminar de reconstruir el templo, y también por supuesto reconstruir lo que eran los muros de Jerusalén. Ahora el capítulo 2, versículo 12 dice que Nehemías se levantó de noche. Vamos a leerlo. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche, versículo 13. Versículo 14 dice, pasé luego, empezó a recorrer, versículo 15, y subí de noche por el torrente y observé, empezó a observar. Y ahí entonces empezó a reconocer, empezó a ver cómo había quedado la ciudad. Cuando nosotros tenemos un sismo en nuestra vida, lo primero y más importante que debemos hacer es reconocer cómo hemos quedado nosotros, cómo quedó nuestro entorno, cómo quedó mi corazón, cómo quedó mi mente, cómo quedó mi espíritu, si está debilitado, si mi confianza sigue siendo tal en Dios o no. Y entonces ahí Nehemías dice algo importante en el versículo 18, ¿no es cierto? Ahí se relata, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y entonces ahí empieza justamente a animar al pueblo. Este sismo había destruido prácticamente no solamente la ciudad de Jerusalén, sino todo el imperio de Judá. Ustedes saben perfectamente que el imperio está dividido, o el reino estaba dividido en dos reinos, ¿no es cierto? Se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Los dos reinos en diferentes tiempos fueron llevados cautivos. El reino del norte fue llevado cautivo a Siria, por los asirios y con los asirios, que después se difusionaron o se difumaron tanto, o se fusionaron tanto con el pueblo asirio, que al día de hoy no se reconocen las tribus. La única tribu que está bien firme, reconocida, que era del reino del sur, era la tribu de Judá. Por eso que hoy día a los judíos se les dice judíos, pero en realidad no son judíos, son israelitas, ¿no es cierto? Pero como la única tribu que se mantuvo firme fue la de Judá, que volvió, la única tribu que volvió a Jerusalén fue la tribu de Judá.
era importante entonces tener en cuenta que eran los únicos que habían reconocido que en la vida de ellos había pasado un sismo muy importante, una guerra muy importante y un tiempo muy importante en el cual ellos ahora tenían que reconstruir algo que estaba completamente destruido. No sé si tuviéramos que compararnos nosotros en forma personal con lo que estaba pasando el pueblo de Israel, diríamos que tenían que empezar nuevamente de cero. Y a veces nos pasa a nosotros también lo mismo, tener que empezar de cero. Alguna situación, alguna relación, alguna condición laboral tal vez, o lo que fuera, ¿no es cierto?, alguna relación familiar. Tenemos que empezar absolutamente de cero, porque no está en nuestras manos solamente poder solucionarnos, sino buscar la solución en Dios. Y entonces ahí plantea Nehemías un plan de solución. Fíjense, versículo 20 del capítulo 2. Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Bueno, empezaban a aparecer personas que ponían trabas en el camino, que yo se los dejo acá, no lo vamos a ver hoy, que son Tobías, Sanbalat y Gesén el árabe, que lo que hacían ellos, y solamente lo voy a leer, ridiculizaban la fe de ellos, del pueblo de Israel. Nos pasa lo mismo, ¿no es así? Pero como le dijo la esposa de Job a Job, todavía mantienes tu integridad, todavía crees en Dios, Dios te está haciendo pasar por esta situación, todavía tenés fe en Él, maldecí de una vez por todas a Dios y morite, le dijo la esposa de Job a Job. Y entonces tenemos en la vida, ¿no es cierto?, aquellos que quieren ridiculizar nuestra fe, aquellos que nos hacen enojar, ¿no es cierto?, que nos ponen en contra de aquellos que traen a nuestra vida desaliento, aquellos que te ponen temor en nuestra vida, te va a volver a pasar, tené cuidado que te va a volver a pasar, fíjate que estas cosas pasan permanentemente, entonces te amedrentan y el amedrentamiento o el temor o el miedo te paraliza y no podés avanzar. Las luchas internas que se fueron formando también eran enemigos y son las mismas luchas internas que nosotros tenemos muchas veces. ¿Por qué? Porque las luchas internas que nosotros tenemos son los enemigos más grandes que muchas veces se presentan en nuestra vida, ¿no es cierto? Nosotros somos muchas veces nuestro propio enemigo. Cuando decimos no podemos, cuando decimos no lo voy a hacer, cuando decimos me voy a apartar de Dios, cuando decimos listo, acá ya empiezo a tomar otra decisión y no lo tomo en cuenta al Señor. Pero también una de la oposición que tenía, una de las oposiciones que tenía era la pereza y por supuesto la astucia satánica que utilizaba profetas mentirosos. ¿Para qué? Para engañar al pueblo. Todo esto tiene que ver justamente con la falta de tal vez sabiduría espiritual para poder reconocer que necesitamos aferrarnos cada vez más a Dios. Y entonces Dios ahí propone un plan. Y este plan es un plan que se lo da a Jeremías de una manera extraordinaria, porque Jeremías no apunta a tratar de terminar el templo de Zorobabel, que empezó, por supuesto, a tratar de reedificar Zorobabel, sino que apunta a los muros. ¿Y por qué a los muros? Porque los muros eran muros de contención para que el enemigo no vuelva a pasar. Y entonces empieza a fortalecer los muros y fortalecer las puertas que incluían ese muro de Jerusalén. ¿Para qué? Para que cada puerta fuera el límite de avance del enemigo también. Y entonces en cada uno de ellos nosotros vamos a ver justamente que en las puertas de la vida Dios nos propone un plan de marcha, un plan para reconstruir, para preparar nuestras vidas y poder seguir avanzando y poder solucionar nuestra vida en el Señor. Por supuesto que acá está, hay mucho para leer, no lo voy a leer, los dejo para ustedes, pero solamente vamos a ver algunas cosas. En el capítulo 3, todo el capítulo 3 habla de el poner en marcha de Nehemías, ¿no es cierto?, en ejecución este plan. Y las palabras que acá utiliza Nehemías permanentemente, el relato, está diciendo reconstruyamos, ¿no es cierto?, siempre reconstruir o reedificar. Para cuando nosotros tengamos un sismo, lo que debemos hacer siempre es reconstruir y reedificar. No podemos hacer otra cosa, tenemos que volver a construir y a edificar. Pero recuerden que habíamos leído que para eso necesitamos mucho esfuerzo. La primera de las puertas que ellos reconstruyen, fíjense ahí, se habían dividido por familias, no tenemos el tiempo para hacer un estudio exhaustivo, pero se habían dividido por familias, Nehemías los había preparado justamente aquellos que en la antigüedad las familias de él vivían frente a cierta parte de los muros, esos fueran las
las familias que reconstituyeran los muros y las puertas, y entonces ahí empieza una a una de estas 10 puertas. Fíjense, la primera de ellas es la puerta de las ovejas, de la puerta de la interacción. La puerta de las ovejas era muy importante porque por ahí salían las ovejas en la antigüedad para poder pastar, ¿no es cierto? Pastaban en el valle fuera de Jerusalén y después volvían antes del anochecer para estar resguardadas entre los muros de la ciudad y que los enemigos externos no entraran. Hermanos queridos, nosotros también interactuamos con la gente, ¿no es cierto? En el mundo, no son nuestros enemigos, pero tenemos que resguardarnos, tenemos que posicionarnos, resguardándonos en el Señor. Y es importante que tengamos en cuenta para reconstruir nuestra vida, reconstruir después del sismo que hemos tenido, esta puerta, la puerta de las ovejas. Sigamos en el mundo porque estamos en el mundo. No despreciemos al mundo, no podemos despreciar a las personas, pero la palabra de Dios es clara: no te conformes a la imagen del mundo, sino transformate por medio de la renovación del entendimiento que Dios nos da, para reconocer que en Dios está la buena voluntad, que es agradable y perfecta. En segundo lugar, la puerta de los pescados. Y esto hablaba justamente de la provisión, y habla de la provisión. Ellos edificaron o restauraron la puerta de los pescados. Y esto habla justamente de la provisión de Dios. ¿Recuerdan ustedes en Lucas 5, que era la primera vez que el Señor se encontraba con Pedro? Le dice: ¿has pescado algo? ¿Tienes algo? No hemos pescado nada en toda la noche, le dice Pedro. Entonces el Señor dice: tiren la red. Y tiran la red, y la red estaba tan pesada que llamaban a las barcas vecinas para poder ayudar. La puerta de los pescados nos habla de la provisión de Dios. Restaurar esa puerta de confianza nos va a hacer a nosotros poder avanzar, que siempre en Dios hay provisión para poder restaurar cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo. Pero se lo tenemos que pedir. ¿Se acuerdan que el Señor, cuando en Mateo 6 enseña a orar a los discípulos? Porque ellos no sabían orar, ¿no es cierto? Y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos. O van a orar así, le dice el Señor Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. No le dice: che, Señor, papito, ¿no es cierto? Mi amigo, mi consejero, mi ladero. No, no, no. Le dice el mismo Hijo de Dios, le dice: ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro porque es de multitudes, no solamente el Señor. El Señor no era egoísta. Dice, y continúa diciendo en una de las partes, ¿no es cierto? El pan nuestro, dánoslo hoy. Pedírselo al Señor, la provisión permanente. Puede ser pan, puede ser vestido, puede ser trabajo, puede ser lo que fuera, pero siempre la provisión vendrá de parte de Dios. En tercer lugar, la puerta vieja, que es la puerta de la corrupción. Está en el capítulo 3, versículo 6. Esta puerta vieja habla de la corrupción que hay en nuestra vida como cristianos. Que nosotros tenemos corrupción como cristianos, vamos corrompiendo, nos vamos haciendo religiosos. Tal vez, ¿se acuerdan ustedes cuando en Apocalipsis capítulo 2 el Señor le dice a través del apóstol Juan: tengo contra ti que has perdido tu ¿qué? Tu primer amor, tu fuego como creyente, ¿no? Tu fervor. Y entonces dice: por tanto, vuélvete y haz las primeras obras que manifestaban ese primer amor. El deterioro espiritual en la vida del creyente cuando van pasando los años. Por eso que volver a retomar. Y esa puerta hay que restaurarla. ¿Para qué? Para cerrarla y que la corrupción no vuelva a entrar a nuestra vida, que no nos corrompamos en forma espiritualmente hablando, ¿no es cierto? En Romanos capítulo 6 encontramos que dice que perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? O sea, la gracia de Dios no es para que nosotros, porque pecamos, vamos a volver a ser restaurados. Sí, es verdad eso, pero tenemos que ir más allá de eso, de que la corrupción en nuestra vida se da justamente por los pequeños pecados que nosotros cometemos y dejamos pasar por alto. En cuarto lugar, la puerta del valle, que sería la puerta de la decisión, la puerta de la manifestación de Dios. ¿Por qué la puerta de la decisión la llamamos así? Porque la puerta del valle justamente daba al valle, que nos hace recordar lo que dice el salmista en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. ¿Y dónde hay mejores pastos que en un valle, no es cierto? En un valle fértil. O sea que no hay sequía. Fíjense acá, nosotros tenemos pastos, pero San Juan es una provincia árida, ¿no es así? Lo mismo que Mendoza, son provincias áridas
difícil encontrar pastos como estos, hay que cuidarlos. Y entonces ahí encontramos nosotros que el cuidado de nuestra vida tiene que estar dado en el Señor. Por eso el Salmo 23, el salmista está diciendo, Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor. No tengo otro pastor que Jehová, que Dios. Y Él, ese Dios, aún en medio de las dificultades, me va a hacer descansar en pastos verdes, en pastos que me van a hacer como colchón a mi vida, ¿no es cierto?, a nuestra vida. En quinto lugar, la puerta del muladar. Ustedes saben que el muladar es un lugar donde se tiraba toda la basura, ¿no es cierto?, de la ciudad. Se abría esa puerta y se tiraba ahí la basura. Porque si la basura quedaba dentro de la ciudad, el olor nauseabundo, no solamente el olor, sino también podían empezar las enfermedades por tener la basura dentro de la ciudad. Por lo tanto, era clave esta puerta, la puerta del muladar. ¿Para qué? Para que sacaran la basura de sus vidas de la ciudad y pudieran llevarla fuera de la ciudad, tirarla justamente en el muladar. Y la cerraban bien, ¿por qué? Para que no hubiera olor. Y el muro era alto justamente para que los olores no vinieran nuevamente a la ciudad. Y esto nos habla justamente de la purificación de nuestras almas, de nuestra vida, buscar la santidad para poder restaurarnos, ¿no es cierto?, nosotros en el Señor, en la comunicación permanente con Él, sacar toda la basura, todo lo que nos hace mal en el corazón, sacar aquellas cosas que tal vez nos impiden acercarnos al Señor. Y vaya si hay basura cuando nosotros abrimos los celulares o la internet en la computadora, ¿no es cierto?, que hay basura que traemos a nuestra vida, muchas veces sin darnos cuenta y muchas otras dándonos cuenta o adrede o a propósito, pero el Señor es claro que nos tenemos que despojar del peso y del pecado para poder correr con paciencia la carrera que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, puestos los ojos en Jesús. Ahora la sexta puerta es la puerta de la fuente. ¿Y por qué hablamos de la puerta de la fuente, después justamente de la puerta del muladar? Y está mencionada en el versículo 15 de Nehemías 3. Justamente porque la puerta de la fuente nos hace recordar a aquella fuente que el Señor mismo presentaba, ¿no es cierto?, cuando hablaba con la mujer samaritana, que el que tomara del agua que Él diera nunca más volvería a tener sed. Y en nuestra expresión dice, correrán fuentes de agua viva, el que está en Cristo, ¿no es cierto?, el que está en el Señor. Y nos hace acordar justamente la puerta de la fuente, porque allí había una fuente donde podrían santificarse los levitas, donde los levitas tenían que ir justamente para la santificación, una fuente inagotable, que sería la representación del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora la séptima puerta es la puerta del agua. Y la puerta del agua es la puerta de la alimentación, como en detalle sería la puerta de la palabra de Dios, de la voz de Dios, como decía también el Salmo, ¿no?, mi alma tiene sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Y qué importante, queridos, que nosotros sepamos diferenciar cuál es la verdadera palabra de Dios, porque aguas hay muchas, ¿no es así? Hay muchos tipos diferentes de agua, pero una sola se puede beber. ¿Cuál es? La potable. Bueno, con Dios y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Hay muchas clases de enseñanzas, aún espirituales, que parecieran ser de santificación o de alimentación para nuestra vida, pero en realidad no es palabra de Dios, sino palabra de hombre. Terminando ya entonces la puerta de los caballos, la puerta de la fortificación, por donde entraban y salían los caballos, justamente allí. La lucha permanente que tenemos es la demostración, esta puerta de los caballos, que el Señor lo demuestra y lo muestra cuando nos pide a nosotros, según Efesios capítulo 6, que podamos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Y en ese capítulo 6, antes de hablar de la armadura, dice, fortaleceos en el Señor en el poder de sus fuerzas. Qué importante es, queridos hermanos, jóvenes, que nosotros podamos tener justamente arreglada esta puerta de la fuerza en el Señor, no en nosotros. No confiamos en nuestras fuerzas, sino en las del Señor. Anteúltimo sería la puerta oriental, que también está aquí en Nehemías capítulo 3, versículo 29, que ellos restauraron, y restauraron también los cerrojos. Esta puerta da al valle del Cedrón, frente a Getsemaní, donde Cristo agonizaba por nosotros con dolores del alma, donde sus sudores eran como grandes gotas de sangre, cuando Él decía prácticamente muy en agonía, Padre,
si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento y el dolor nos hace recordar que esa puerta oriental siempre tiene que estar abierta, mirando al Getsemaní. A diferencia de todas las otras puertas que tienen que estar cerradas, esta es la puerta que tiene que estar abierta. Ustedes saben que el Salmo 24 habla que un día el Señor entrará como Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de esta puerta, la puerta oriental. Está en la palabra de Dios esto. Pero ¿saben lo que hicieron cuando los musulmanes entraron a Jerusalén e invadieron Jerusalén? Allí plantaron un cementerio. Digo plantaron porque empezaron a llevar a todos los muertos de la guerra y pusieron frente a esta puerta, la puerta oriental, un cementerio que está hasta el día de hoy, allí en Jerusalén. Pero cuando venga el Señor de señores y Rey de reyes, aún los muertos en Cristo, ¿no es cierto?, resucitarán. Porque el Señor vendrá en una etapa maravillosa a buscar a su iglesia, y todos aquellos que hayan creído en el Señor como Salvador resucitarán, y todos aquellos que no irán a la condenación eterna. La puerta del juicio es la última puerta, la puerta que también restauraron ellos según el versículo 31, es la puerta de la preparación. ¿Cómo estamos preparados nosotros para confrontar el sismo más grande, que fue el primero que presentamos el otro día? ¿Cómo estamos preparados nosotros para confrontarnos con ese sismo que está abierto todavía? ¿No es cierto? Está en la placa tectónica, en la falla más fuerte del universo, ¿no es cierto? Que está asentado entre la tierra y el infierno. Los que creen en Cristo se van al cielo, no hay falla. Pero los que no creen en Cristo, esa falla los hace hundirse más y más, y los condena hasta la eternidad. Y es la falla justamente que nunca tendrá solución. Por eso que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20 dice claramente que un día los libros fueron abiertos y Dios juzga a aquellos que no fueron inscritos en el único libro de la vida, el único libro donde están inscritos todos los salvados, y fueron condenados por lo que estaban escritos en los libros que mostraban las obras de los hombres, por lo cual Dios condenaba justamente a esta humanidad, que ninguno de los registros se encontraban haber creído en el Señor como Salvador personal, y fueron condenados eternamente. Qué importante es ir a la Biblia, ¿no? Porque algo que no nos imaginábamos que podría hablarnos de la eternidad y podría hablarnos de la actualidad, nosotros vamos 1000, 2000, 2500, encontramos que aún así el Señor nos enseña a poder en nuestra vida restaurar aquellas cosas que necesitan restauración en nuestra vida. En esta noche, querido joven, tal vez habiendo estado en estos días juntos, compartiendo, aún estando hablando con algunos de ustedes también, me he dado cuenta que no hay nadie que esté exceptuado de los sismos, ¿no es cierto? Nadie está liberado de un gran terremoto en su vida o de un pequeño sismo, pero todos ellos nos llevan a una sola solución: mirar el rostro de Jesús, a un solo resultado del problema. El problema está en nosotros muchas veces, el problema nos lo traen otros muchas veces. A veces otros cargan en nosotros problemas, situaciones, dificultades, emociones que no podemos manejar, pero lo importante es que nosotros siempre terminemos yendo a la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Qué lindo sería, hermanos queridos, que todo lo que hablamos estos días nosotros lo llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras almas, lo habremos anotado tal vez o no, y podamos meditar en nuestra casa qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo de nuestra vida, qué queremos hacer con nuestra vida y qué pretendemos que Dios haga con nosotros en nuestra vida también. Vamos a terminar con una oración. Les voy a pedir que se levanten, por favor, para terminar con una oración. Les voy a pedir a mi hermano Axel, que lo vi por allí hace un ratito, si él puede pasar aquí y nos puede dirigir al Señor en oración, rogando a Dios que bendiga no solamente esta noche, sino todos los días en los cuales nosotros estuvimos escuchando la palabra de Dios. Por supuesto, mañana tendremos el último mensaje, un mensaje que nos traerá a nuestro corazón en pensar quién nos está impactando, quién impacta más a nuestra vida, si Dios o las personas.